La tranquilidad, que parecía haber regresado a la familia después del inesperado cambio de actitud de Macarena, duró muy poco, aunque todos intentaban convencerse de que la joven realmente estaba arrepentida. En el fondo, nadie lograba sentirse completamente en paz. Había algo extraño en el ambiente. Una sensación incómoda que crecía con el paso de las horas y que comenzaba a envolver la hacienda en una tensión silenciosa. Valentine no podía dejar de pensar en la mirada de Macarena durante aquella visita. Había dolor, sí, pero también un miedo profundo que parecía esconder algo mucho más grande de lo que todos imaginaban. Mientras la lluvia empezaba a caer sobre la ciudad, Macarena permanecía encerrada en su habitación, observando por la ventana con una expresión perdida. El accidente había cambiado muchas cosas dentro de ella. Por primera vez, estaba enfrentándose a la culpa real de todo el daño que había causado. Durante años vivió creyendo que podía controlar a todos, manipular situaciones y obtener siempre lo que quería sin importar las consecuencias. Pero ahora que Alejandro estaba completamente lejos de ella, y que Valentine había demostrado una nobleza que jamás esperó recibir, la realidad empezó a golpearla con fuerza. Sin embargo, el arrepentimiento no era lo único que atormentaba a Macarena. Desde hacía días cargaba con un secreto que no se atrevía a contarle a nadie. Antes del accidente, alguien había comenzado a seguirla. Al principio creyó que era paranoia producto del estrés. Pero luego empezaron las llamadas anónimas, los mensajes extraños y las amenazas indirectas. Una voz desconocida le repetía constantemente que todo lo malo que había hecho tarde o temprano tendría consecuencias. Macarena intentó ignorarlo, convencida de que podía manejar la situación sola. Pero aquella noche del accidente ocurrió algo que la dejó completamente aterrada. Cada vez que recordaba ese momento sentía que el corazón se le paralizaba, porque antes de caer y terminar gravemente herida, vio algo que no pudo sacar de su cabeza, una sombra observándola desde la oscuridad, una presencia silenciosa que parecía haber estado siguiéndola durante mucho tiempo. Desde entonces el miedo comenzó a consumirla lentamente. Eugenia, por su parte, estaba feliz creyendo que su hija finalmente había cambiado. Después de tantos conflictos, escándalos y humillaciones, sentía que por fin la vida les estaba dando una nueva oportunidad. Incluso empezó a ilusionarse con la idea de reconstruir la familia y dejar atrás todo el sufrimiento. Pero no todos compartían ese optimismo. Valentine seguía desconfiando, aunque decidió darle una oportunidad a Macarena y aceptar sus disculpas. Algo dentro de ella seguía diciéndole que todavía había muchas cosas ocultas. Alejandro también se encontraba confundido. Ver a Macarena arrepentida removió muchos sentimientos en su interior. Durante mucho tiempo llegó a odiarla por todo lo que hizo, pero verla vulnerable y destruida le provocó una extraña sensación de compasión. Aún así, su corazón ya estaba completamente del lado de Valentine y nada podía cambiar eso. Lo que Alejandro no imaginaba era que el verdadero peligro apenas estaba comenzando. Esa misma noche la tormenta empeoró. Los fuertes truenos hicieron que toda la hacienda quedara envuelta en una atmósfera oscura y pesada. Fue entonces cuando ocurrió algo que paralizó a todos. Don Ernesto desapareció misteriosamente. Nadie sabía en qué momento salió de su habitación y cómo logró abandonarla casa sin que nadie lo notara. La única pista encontrada fue la puerta trasera abierta de par en par mientras la lluvia entraba violentamente al interior. El pánico se apoderó de la familia. Los trabajadores comenzaron a buscarlo desesperadamente por toda la propiedad mientras Eugenia intentaba mantener la calma. Sin embargo, la reacción de Macarena llamó inmediatamente la atención de todos. En lugar de mostrarse sorprendida, quedó completamente paralizada y empezó a temblar de una manera alarmante. Su rostro perdió el color y una culpa insoportable se reflejó en sus ojos. En ese momento comprendió que las amenazas eran reales. Aquella persona no estaba jugando, y lo peor de todo era que probablemente don Ernesto estaba pagando por algo que ella había provocado. Mientras todos corrían desesperados bajo la lluvia, intentando encontrar alguna pista, Macarena sintió que ya no podía seguir callando la verdad. El miedo la estaba destruyendo por dentro. Sabía perfectamente que alguien había regresado para vengarse, y también sabía que tarde o temprano, todos descubrirían el oscuro secreto que llevaba demasiado tiempo enterrado. Alejandro recibió la noticia de la desaparición de don Ernesto mientras manejaba bajo la tormenta. El mensaje lo dejó completamente impactado, y de inmediato sintió que algo terrible estaba ocurriendo. Sin pensarlo dos veces, aceleró rumbo a la hacienda, sin imaginar que esa noche cambiaría el destino de toda la familia para siempre. Al mismo tiempo, Valentine empezó a experimentar una angustia inexplicable, aunque intentaba mantenerse tranquila.
Tenía la sensación de que algo muy grave estaba a punto de suceder. Los consejos de su abuela sobre el perdón seguían resonando en su mente. Pero ahora la duda era más fuerte que nunca. Tal vez Macarena sí había cambiado. Tal vez realmente estaba arrepentida. Pero había algo que nadie estaba viendo. Algo oscuro, algo peligroso. Y justo cuando la tensión parecía imposible de soportar. Toda la electricidad de la hacienda se apagó de golpe. La oscuridad cubrió cada rincón del lugar mientras los gritos de desesperación comenzaban a escucharse por todas partes. Segundos después, un disparo rompió el silencio de la noche, dejando a todos completamente aterrados y marcando el inicio de una tragedia que nadie estaba preparado para enfrentar. El sonido del disparo dejó paralizada a toda la hacienda. Durante unos segundos nadie pudo reaccionar. La oscuridad, la lluvia golpeando con fuerza los ventanales, y los gritos desesperados de los trabajadores crearon una escena caótica que parecía sacada de una pesadilla. Eugenia sintió que las piernas le fallaban mientras intentaba entender qué estaba ocurriendo. Pero el miedo ya se había apoderado de todos. Macarena quedó completamente inmóvil. Su respiración comenzó a acelerarse y el terror volvió a instalarse en sus ojos. En el fondo sabía que aquello estaba relacionado con las amenazas que había estado recibiendo desde antes del accidente. Lo que más la atormentaba era comprender que su silencio había puesto en peligro a toda la familia. Durante días intentó convencerse de que podía resolver sola aquella situación. Pero ahora todo se estaba saliendo de control de una manera aterradora. Los trabajadores recorrieron la propiedad con linternas, intentando descubrir de dónde había venido el disparo. La lluvia dificultaba la búsqueda y la tensión aumentaba con cada minuto que pasaba sin noticias de don Ernesto. Algunos empezaron a pensar que se trataba de un secuestro, mientras otros temían algo mucho peor. Nadie entendía quién podría querer hacerle daño a la familia. Pero la sensación de peligro era cada vez más evidente. Alejandro llegó a la hacienda justo en medio del caos. Apenas bajó del auto, sintió que algo terrible estaba ocurriendo. Ver a todos corriendo, desesperados bajo la tormenta, hizo que su preocupación aumentara de inmediato. Cuando se enteró de que don Ernesto seguía desaparecido, y que alguien había disparado dentro de la propiedad, entendió que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Valentine también llegó pocos minutos después acompañada por Frida, aunque intentaba mantenerse fuerte. El miedo comenzaba a consumirla. La idea de que alguien estuviera acechando a la familia resultaba demasiado inquietante, pero lo que más llamó su atención fue el estado de Macarena. Ya no parecía la mujer arrogante y manipuladora de siempre. Ahora estaba destruida, aterrada y completamente superada por la situación. Fue entonces cuando Macarena finalmente comprendió que ya no podía seguir ocultando la verdad. La culpa la estaba ahogando, y el miedo a que algo peor sucediera terminó derrumbándola por completo. Entre lágrimas confesó que desde antes del accidente alguien la había estado amenazando. Al principio nadie podía creerlo. Eugenia quedó completamente impactada al descubrir que su hija había guardado silencio todo ese tiempo, mientras el peligro crecía alrededor de todos. Las amenazas comenzaron con llamadas anónimas en plena madrugada. Después llegaron mensajes donde una persona desconocida aseguraba que Macarena pagaría por cada una de las personas que había destruido. Ella creyó que se trataba de una broma cruel, o quizás de alguien obsesionado con hacerle daño emocionalmente. Pero todo cambió la noche del accidente. Antes de caer, alcanzó a ver una figura observándola desde la oscuridad. Desde entonces tuvo la certeza de que alguien la vigilaba constantemente. La revelación dejó a todos en shock. Alejandro empezó a sospechar que el accidente quizá no había sido accidental, mientras Valentine sintió un profundo escalofrío al darse cuenta de que estaban enfrentando algo mucho más peligroso de lo que imaginaban. Sin embargo, la confesión de Macarena no terminó ahí. Había algo más que llevaba demasiado tiempo ocultando, y que ahora amenazaba con destruir a toda la familia. Macarena admitió que años atrás hizo algo terrible para proteger uno de sus secretos, algo que creyó enterrado para siempre, aunque intentó evitar entrar en detalles. Quedó claro que alguien del pasado había regresado buscando venganza, y esa persona estaba dispuesta a hacer sufrir a todos los que ella amaba. La tensión aumentó todavía más cuando uno de los trabajadores encontró una linterna tirada cerca del viejo establo abandonado. Alejandro y varios hombres corrieron inmediatamente hacia el lugar, mientras la lluvia seguía cayendo violentamente. Cada paso aumentaba la sensación de peligro. El ambiente estaba cargado de un silencio extraño, como si algo terrible estuviera esperando en la oscuridad. Y entonces ocurrió. Dentro del establo encontraron rastros de sangre. El hallazgo provocó una ola de desesperación inmediata. Eugenia comenzó a llorar desconsoladamente pensando que don Ernesto podía estar herido o incluso muerto. Valentine sintió que el miedo le paralizaba el cuerpo.
mientras Alejandro intentaba mantener la calma para continuar buscando respuestas. Pero lo más perturbador apareció segundos después. En una de las paredes, alguien había escrito un mensaje con pintura roja. Codo se paga. Macarena quedó completamente destruida al verlo. Las piernas le fallaron, y terminó desplomándose frente a todos. Ya no había dudas. La persona que la estaba amenazando había decidido atacar directamente a su familia y el verdadero horror apenas estaba comenzando, mientras la tormenta seguía golpeando la hacienda. Todos comprendieron que estaban atrapados en medio de un oscuro juego de venganza. Un enemigo desconocido observaba cada uno de sus movimientos y parecía dispuesto a destruirlos lentamente. Pero lo más aterrador era que Macarena todavía no había contado toda la verdad, y esa verdad podía cambiarlo absolutamente todo.